Hola Piscis, qué alegría estar leyendo en este horóscopo semanal para ti, como siempre con todo el cariño, con todo el amor del mundo. Ay, se descuajaringaron las cartas por acá. Bueno, vamos a iniciar esta lectura, como siempre con todo el cariño para ti. Y bueno, hoy el arcángel Metatrón quiere decirte lo siguiente: enfócate en el momento presente. Enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas apoyo para regresar al orden. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Quiero que ya mismo primero te suscribas y luego decretes lo siguiente. Logro mis objetivos con guía e inspiración. Logro mis objetivos con guía e inspiración. Sí, mira que te está diciendo el arcángel Metatrón, oiga, si tiene un sueño o una meta, pues ayúdenos a ayudarle, o sea que llámenos, invóquenos, solicites ayuda y vas a ver cómo llega. Entonces, haz ese decreto, recuerda suscribirte y luego hacer tu decreto, porque cuando tú haces estos decretos, lo que haces es traer las cosas del plano espiritual al plano material y créeme que comienza todo a materializarse un poco más fácil. Bueno, vamos a pasar ahora. Recuerda que siempre que nos ves apoyas un refugio de gatitos y perritos y por eso de antemano gracias. Nuestras lecturas son generales, toma lo que te resuene y el resto suéltalo al universo. Y si quieres una lectura privada de pago, con todo gusto en mi primer comentario y en mi descripción están los datos de contacto. Bueno. Esta primera parte es un mensaje general de todos tus guías, luego vamos con economía y amor. Esta carta dice: otoño es mi última oportunidad y significa que no pierdas la esperanza. Yo definitivamente te veo como muy, ¿qué te digo yo? Como muy apagadito, muy desanimado con una situación. No podría decirte que es específica, económica o sentimental para todos, porque aquí nos ven miles de personas, pero lo que sí estoy segura es que algunos de ustedes están perdiendo la esperanza y el universo te está diciendo no, no te des por vencido, y yo también te digo no, te queremos mucho y queremos que no te rindas. Tenemos el hada del farolito de hecho aquí y me dice que pronto va a llegar una clara solución a tu vida, una solución esperanzadora y vas a poder ver el camino con un poco más de luz. Que si previamente era como que no estabas viendo las cosas muy claramente, ahora vas a poder ver una solución súper práctica, súper fácil. Y la carta de las tres brujas hermanas te está diciendo que tienes que activar el poder de cuerpo, mente y espíritu. Que tienes que activarlos. Cuidar tu salud, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Bueno, y que tienes que activarlo, ¿ok? Bueno, entonces creo en ti. Nada de sentirnos desesperanzados, nada de darnos por vencidos, porque definitivamente ustedes tienen el poder. Bueno, vamos a pasar a tu parte económica y te invito ya mismo a que nos ayudes a cumplir el objetivo de tener más de 50,000 suscriptores antes de que finalice mayo. Así que ayúdanos por favor. Bueno, hoy el ángel de Cupido te dice para tu parte económica lo siguiente: tendrás que elegir entre dos personas para un resultado próspero. Creo que más que dos personas, si lo contextualizamos como toda esta parte económica, tiene que ver con tener que elegir entre dos situaciones que nos gustan mucho económicamente, que nos atraen mucho laboralmente, pero que necesitamos tomar una decisión para poder enfocarnos y sacarle el mayor provecho y alcanzar la mayor parte de objetivos en alguna de estas dos. Entonces, siento que te está mandando a establecer como un orden de prioridades y que esto es fundamental para que puedas decidir un futuro mejor. Bueno, recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok. ¿Ok? Números importantes de la suerte en estos días: el 47, número 29 y número 55.
Veamos qué se viene para los próximos días. Recuerda separar con tiempo tus lecturas de pago porque me quedan muy poquitos cupos, la verdad. Casi no tengo tiempo, entonces separen con mucha antelación sus lecturas de pago. Bueno, comenzamos con este 7 de bastos, que es una carta que me encanta. Porque es una carta que me habla acerca de capacidades de clarividencia o de intuición o de tu voz interior, que te va a decir cómo avanzar en los próximos días frente a una situación importante. Yo pienso que tiene que ver con el hecho de tener que decidir entre 2 o más opciones que se te van a presentar próximamente. Entonces, presta mucha atención a tu voz interior. No tomes una decisión apresurada. Es decir, si te hacen esta oferta, no es que vayas a responder inmediatamente sí o no acepto o la rechazo, sino que lo que hagas es decir, voy a pensarlo y mañana, pasado mañana te doy una respuesta y me comunicaré contigo, ¿ok? Entonces quiero que lo tengas súper presente porque a veces uno tiende a ser como un poquito, como que rápido, sí, acelerado. Me dice, si alguna de estas dos cosas no te produce confianza o sientes que solamente quieren sacar un beneficio pero no brindarte uno a ti, consúltalo con tu familia. Tu familia te va a sacar de esa confusión. O hay alguien cercano a ti, puede ser no necesariamente alguien de la familia, pero sí alguien muy allegado. Coméntalo con alguien que es más equilibrado, sí, que podría ver la situación justamente de manera objetiva y te va a ayudar a resolver esta confusión marcada por ese 3. O sea, no rechaces la cosa de una vez, simplemente ni tampoco aceptes de una vez, ¿sí? Sino que más bien como que medita lo que vas a responder, ¿vale? Bueno, vamos a pasar ahora entonces a ver qué se viene para el plano de lo sentimental. Recuerden que esta lectura pues es general. Si ustedes quieren algo privado pueden solicitar una consulta de pago. Y tomen lo que les resuene. Síganme en Facebook, en Instagram, en TikTok y por supuesto en YouTube. Iniciales importantes estos días para el amor: la letra D, la B, la letra O, la letra Y o Y. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a su persona especial, ¿ok? Bueno. Veamos signos importantes estos días. Tenemos Escorpio, tenemos a Capricornio y tenemos a Libra. Y bueno, si estás soltero puedes ir al especial amor. Si tienes a alguien, este es el momento perfecto de decir su nombre completo. Bueno, para los próximos días yo definiría esta carta siempre como la carta del karma, ¿sí? De que cada quien en esta relación va a recibir lo que se merece. Y esto básicamente me habla de que si esa persona especial de pronto pues no ha hecho las cosas de la mejor manera posible, no se ha entregado tanto como tú, no es una persona que, digamos, lo ha hecho tan bien como tú, pues definitivamente pagará las cosas. Sin embargo, también me habla acerca de que este ajuste de cuentas con el universo permite que se haga una especie de cierre de ciclo. Veo que la llama de la pasión en algunos de los casos se está como apagando. Sin embargo, en los próximos días se vuelve a reavivar y pues lógicamente esto es algo súper positivo. Veo una persona que te piensa con nostalgia y sabe que si hay distanciamiento o que si tú de pronto has tomado un poquito de prevención respecto a la relación, pues es algo que se ha ganado. Mira, nuevamente otra carta de cierre de ciclo y por acá tenemos a Sagitario. Y esto me habla realmente de un cambio para bien, de un equilibrio, de un ajuste de cuentas, de una relación en la cual, como te digo, cada quien va a recibir lo que se merece. Yo a ti te siento sanando y a esa persona extrañando, ¿sí? Y yo creo que esto es importantísimo que tú lo tengas presente porque a veces uno se desanima, ¿no? Y uno como que dice, bueno, porque si yo hago las cosas bien es como que
no me retribuyen o no me devuelven de la misma manera. Bueno, es porque a veces la gente no tiene el mismo corazón que tú y eso es algo que en ocasiones nos cuesta aceptar. Mira que yo siento que a tu persona especial, pues yo no le deseo el mal, pero sí siento que se le aproximan como cosas algo difíciles de vivir, pero que son consecuencia al mismo tiempo como de todas las actitudes que ha tenido, no solamente hacia ti. Es alguien que tiene que cambiar una actitud de manera radical, ¿sí? Hacer una transmutación, hacer un cambio, pero un cambio que sea de fondo, ¿ok? Bueno, eso es súper importante. Ahora vamos a pasar y veamos qué hay aquí en este momento. Y me dice el oráculo para ti, tu pareja te dará paz. Yo siento que luego de ese karma que se ajusta y de esta situación, esta persona va a valorar realmente lo que tiene a su lado. Quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente y si no conoces tu ascendente, quiero que escuches el video de Leo. De ambas lecturas toma lo que te resuena y el resto, pues déjalo pasar, déjalo fluir. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube, suscribirte, activar la campanita, darnos like y un video y separar con tiempo tus lecturas privadas de pago. Bendiciones.